gozo. Parte 2. Para los de multimedia muy juiciosos, ¿no? Por favor, la carta del gozo la próxima vez. Si hoy es 2, la próxima vez, ¿qué será? A ver. ¿Cuál? 3 o 4. 3. Muy bien. Entonces, carta del gozo, parte 2 hoy. Bueno, estaremos desarrollando del versículo 3 al versículo 8. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos ahí. Síganme en Filipenses. Bueno, mientras los niños, nada más, mire hermanos, no hay nada más especial para una congregación que ver cómo se organizan unos niños para subirlos a su salón con sus cuadernos. Toma foticos el niño, sí niño, tome foticos de los niños subiendo, tome foticos de sus colegas, papá. Ahí, dale. No hay nada más especial que ver unos niños con su Biblia, sus cuadernos, sus colores, subiendo a un aula, hermanos, para ser instruidos en la palabra de Dios. Pero no nos dejen eso a nosotros nomás. Háganlo también desde sus casas. Que sea un compromiso. A veces nosotros les pedimos a nuestros hijos que de alguna manera saquen su estudio adelante, que logren sus objetivos, que logren sus metas, pero ellos no nos ven a nosotros logrando nuestras metas ni nuestros objetivos. Y una meta y un objetivo para usted como papá y para mí como papá es permanecer en el estudio, porque es desde el ejemplo que tú enseñas, no desde la palabrería. ¿Claros? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Es desde el ejemplo, hermanos. Entonces le pedimos a nuestros hijos hasta el final, yo veré la meta, el objetivo pero a ti no te han visto en eso, porque has abandonado año tras año lo que has empezado. Entonces no tiene sentido, hermanos. Así que la mejor forma de afirmar a nuestros niños es cuando ellos nos ven en el estudio de la palabra y estamos con ellos enseñando la palabra. Amén. ¿Sí? Dios bueno. Muy bien. 3, vamos desde el 3. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo y dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Les puedo pedir un favor? Ustedes, si a bien tienen, para que tengamos una comprensión muy especial, como Dios siempre quiere, subraya algunas frases que sería bueno que tuviera subrayadas para que notemos algunos aspectos que son claves de lo que origina el gozo de Pablo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Vamos a ver. Pastor, aquí son así escueleros para enseñar la Biblia. ¿Y cuándo los poderes? ¿Y cuándo? No, aquí no, hermano. El poder más grande para transformar lo tiene la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, solamente para que subraye. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo, subraye, me acuerdo, de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, subraye oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, subraye comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, subraye persuadido, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo, subraye amo, a todos vosotros con el entrañable amor, subraye amor de Jesucristo. Versículo 9, vamos hasta el 10. Hasta el 11, perdón. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Señor, te damos gracias por tu preciosa pero poderosa palabra, Señor. Te bendecimos, buen santo, y te pedimos que sea la presencia de tu Espíritu iluminándonos para que hallemos la revelación clara, precisa, limpia de tu palabra.
Este púlpito ha sido diseñado, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltar a Cristo y para honrar a tu iglesia por medio de la predicación limpia del Evangelio. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Déjeme una premisa introductoria, hermanos. Si se quisiera diagnosticar hoy una enfermedad que está como de moda, bueno, algunos dirían el cáncer, otros SIDA, otros, bueno, qué sé yo. Pero parece ser que una de las enfermedades que está de moda son las enfermedades que tienen que ver con la mente, o sea, enfermedades mentales. Dentro de todas esas enfermedades mentales que tanto se mencionan está, bueno, el estrés, ¿no? Cuando se habla de mente se habla de alma también. Cuando se habla de corazón, en el griego también se hablará de mente, de alma. Pero una de esas enfermedades que el estrés, otra es la ansiedad y otro que es muy mencionado es la depresión. Muchos han caído en este tipo de situaciones. Y esto de verdad es muy grave lo que está ocurriendo por este tiempo y sobre todo entre los jóvenes, donde ha aumentado el número de suicidios como nunca antes se había visto, hermanos, por un tema llamado depresión. Si el apóstol Pablo de pronto se le hubiese hecho esta encuesta, sin duda alguna que hubiese de pronto haber calificado para eso, para decir él, yo sufrí de depresión. La razón les voy a explicar. Cuando uno le pregunta a las personas ¿y por qué la depresión? Siempre hay una respuesta. El medio ambiente, el dinero, emocional, físico. Bueno, siempre hay una respuesta, hermano. Siempre. Que argumenta o que sustenta el por qué se debe estar deprimido. Pero siempre usted encuentra una respuesta. Si no encuentra una respuesta en ese que está deprimido, le va a decir, no sé si estoy deprimido, pero aburrido. Pero bueno, te da una respuesta. De cualquier cosa da respuesta. Ahora bien, si Pablo se hubiese sometido a ese tipo de encuesta, oiga Pablo, ¿usted seguramente en qué tipo de enfermedad hubiese caído? Pues por las circunstancias de Pablo hubiese dicho, pues sin duda e irrefutablemente por las circunstancias por las que yo estaba pasando. Mas sin embargo, cuando tú escudriñas la carta del apóstol Pablo, tú no notas bajo ningún aspecto que Pablo hubiese vivido de semejante situación o semejante enfermedad. Todo lo contrario. Lo que le ocurría a Pablo en la época era muy grave. Sin embargo, lo que emanaba de Pablo era algo llamado gozo. ¿Cómo? Gozo. Gozo, hermanos. Es increíble. Gozo. Pareciera que como que Pablo en esos momentos de dificultad tenía muy claro lo que el salmista en su momento ya había manifestado en el Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Oh, ¿por qué estás deprimido? ¿Por qué te turbas dentro de mí, alma mía? Y la respuesta está: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Wow. Pablo tenía muy claro de dónde debería de provenir su sustento para no caer en ese tipo de abatimiento. En el Salmo 43, versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y la respuesta está: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermano, usted no quiere caer en esa espiral descendente llamada depresión, o esa que es tristeza como para muerte, o ese tipo de decaimiento permanente. La respuesta está en Dios. La respuesta está en la persona de Jesucristo. Para Pablo era suficiente. Para Pablo era suficiente. Las circunstancias de Pablo al momento de escribir esta carta eran terribles. Estaba encarcelado en Roma, sin duda alguna al borde de la ejecución. Sin embargo, al final de todo ello fue liberado. Pero no estaba seguro de que eso volviera a suceder, es decir, de que se le fuera a liberar. Vivía bajo arresto domiciliario, los que están estudiando Hechos, capítulo 28. Encadenado a un soldado romano, Hechos 28:16. Y el soldado romano que estaba encadenado y preso por traición a la patria.
¿Y sabe cómo moría el soldado romano? El soldado romano moría de sed, de hambre, y moría también porque se hacía todas sus necesidades físicas, orgánicas en sí mismo. Esto lo iba pudriendo, lo iba llenando de bacterias y su muerte era horrenda. Y estaba atado a un cepo. Pablo estaba con ellos. Pablo sabía de qué se trataba el tema, hermano. Imagínese el martirio de Pablo. Encadenado a un soldado romano que ya agonizando en sus propias heces y todo el tipo de bacterias y del no comer y del no beber. Así era como se castigaba en aquella época al soldado romano que desertaba. ¿Ustedes se alcanzarán a imaginar los olores o no? Y uno dice, ¿y Pablo gozo? Y usted se sube a Transmilenio o yo me subo a Transmilenio y no nos aguantamos un golpe de ala, pero ni de fundas. ¿O sí? O sea, entiéndase, golpe de ala, mal olor debajo de la axila. Dices en desde el lenguaje del populus, o sea, el mío. Así era esa era la situación de Pablo en su momento, hermano. Pablo también de alguna forma pues fue presa también de algunos que mientras él estaba, escuche, mientras él estaba sufriendo este tipo de penalidades, mientras él estaba en esto, algunos aprovecharon la oportunidad, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles de la época, para contaminar la iglesia. Sacaban provecho de la situación por la que estaba pasando Pablo para predicar el evangelio por envidia y por contienda. Mire ahí el versículo 15 y 17. Wow, qué lindo es poder acudir algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Estaban sacando provecho a aquellos mientras él estaba en ello. A pesar de eso, su corazón rebosaba de gozo, versículo 18. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. ¿Y en esto qué? Me gozo. ¿Y qué? Me gozaré aún. Wow. Hermanos, Pablo siempre fue un hombre, permítanme el término, confiador del soberano propósito de su Señor. Y entre más se intensificaban las pruebas, parece ser, buscaba con mayor intensidad su fortaleza y consuelo en el Señor, porque él sabía que de allí provenía su gozo. El gozo verdadero, cristiana, bíblicamente hablando, es una constante en una vida llena del Espíritu, como lo menciona también el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. ¿Lo recuerdan? Que enseñamos Efesios también expositivamente, ¿sí lo recuerdan? Antes bien sed. ¿No se acuerdan? Yo enseñé Efesios versículo a versículo. Duramos 4 meses. Antes bien sed, llenos del Espíritu Santo. Pablo sabía que de allí provenía su gozo. Por eso experimentaba la paz que sobrepasa todo entendimiento. Capítulo 4, versículo 7 de Filipenses, Pablo lo señala. Bueno, lo vamos a estar leyendo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿por qué Pablo revela o expresa estas palabras? Porque son palabras para uno que está pasando por un tiempo de tribulación, por un tiempo de circunstancia adversa, por un tiempo de momento difícil. Pablo no está hablando ni está señalando estas palabras para los que están cómodos. Y esto lo han tergiversado, hermano, lamentablemente. Pablo experimentó la paz que sobrepasaba todo entendimiento y tuvo contentamiento. ¿Lo quieren ver? No lo digo porque tenga escasez, versículo 11, pues he aprendido a contentarme. Hermano, ¿será que una persona cuando tiene escasez está contento? ¿Sí? ¿Usted cuando ha tenido escasez ha estado contento?
Ay, no, ¿verdad? Amén. Vea. No, no seamos hipócritas. Cuando se ha venido ese momento de escasez, cuando ha venido ese momento difícil, reconozcámoslo. Renegamos o nos quejamos. Quisiéramos el mejor cuñado, la mejor cuñada, el mejor nuero, la mejor nuera, la mejor nuero no, porque el mejor yerno, ¿o no? Quisiéramos no habernos mojado, que no nos dé tanto el sol, que hubiera pasado el bus rápido, muchas cosas, hermano. Es que el contentamiento es en las mínimas cosas, en las mínimas, y va desde lo mínimo hasta lo máximo. Oye, pero si el Señor te proveyó de un lugar donde vivir, como en nuestro caso era chiquitico, ¿cuánto medía ese apartaestudio? 40 metros. Ah, yo tengo testigos. Ah, no, sí, yo tengo testigos, hermano. Y teníamos las cajitas de cartón bien estiradas, unas esteritas, y ahí dormían los muchachos. Sí. Sin embargo, a las 7 de la mañana tocaba estar dando clase. Y a las 11 tocaba estar en el culto, ¿no? Con todos los discípulos. Y vaya y usted no llegara para que vea. Y después teníamos, toda la semana, era de lunes a lunes, ¿no? Reunión de uno, del otro, del otro, del otro. Ahí estamos, un 4. Pero algo que nos guardó del quejarnos y renegar fue el permanecer en la palabra de Dios, porque la palabra es espíritu y es lo que sustenta y es lo que fortalece. La iglesia de Filipo no era perfecta. Sin embargo, comparada con la mayoría de las iglesias con las que Pablo se relacionaba, no tenía problemas morales o espirituales de consideración. Sin embargo, Pablo los exhorta y les dice: ¿sabe qué? Ustedes se tienen que comportar como es digno del evangelio de Cristo, para que no sea, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el evangelio. Pablo sabía que la única manera que esa preciosa iglesia, que era pequeña como esta, noble como esta y generosa como esta, era su iglesia amada, y que iba a actuar conforme ¿a qué? Al evangelio. Pablo era el motivo de su gozo. Y vaya, son pequeños, unos viven en Usme, otros viven allá donde se fundó el huerto del Edén. O sea, bien abajo allá, donde Adán y Eva se conocieron, allá, bien por allá. Otros viven donde el viento se devuelve, la luz llega, y si la luz del sol no llega, y si llega, llega con factura. Así era la iglesia en Filipo, hermanos. Así era la iglesia. Pablo amaba a esa iglesia, hermano. ¿Sabe? Alguien tituló La fibra sensible del corazón de Pablo, Filipo. Así era la iglesia, hermano. Y Pablo les decía: mire, para que ustedes estén contentos, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimen a cada uno de sus hermanos como superiores a ustedes mismos. No miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ya vamos a verlo más adelante, desarrollando expositivamente el capítulo 2, versículo 2. Y después Pablo les da una instrucción y les dice: hagan todo sin murmuraciones, sin contiendas. ¿Para qué? Para que ustedes sean reprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta sociedad maligna y perversa, donde ustedes tienen que resplandecer como luminares en el mundo. Eso lo desarrollaremos del capítulo 2. Y anima a la iglesia y le dice: mire, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y súplica con acción de gracia. Y con todas estas instrucciones, Pablo lo único que pretendía era animar a su iglesia, avivar a su iglesia. Una iglesia que no se quejaba, que no murmuraba, que no criticaba, que no se quejaba, sino una iglesia laboriosa, que lo único que los hacía tener coinonía era reunirse para salir a predicar el evangelio. ¿Se acuerdan que les dije y les mencioné que subrayaran algunas frases? ¿Sí? ¿Sí las subrayaron? ¿Cuál fue la primera? Muy bien.
Entonces, dicho lo anterior, vamos a ver, así con juicio, algunos motivos específicos del gozo de Pablo. ¿Sí? ¿Por qué Pablo estaba contento, gozoso, alegre? El primer motivo. ¿Cuál es el primer motivo? Si usted lo subrayó, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué subrayó? Donde no haya subrayado, espera y verá. No, espera un momentico. Ya voy, él sabe que yo voy para allá. Él sabe. Aquí hemos expulsado ya últimamente 235 por no subrayar. Ah, muy bien, hermano, muy bien. Pero no me mire así tampoco. Muy bien. ¿Cuál era el motivo de Pablo? El primer motivo para gozarse. Que se acordaba. O sea, Pablo hacía acordarse es remembranza. O sea que traía a memoria cosas de días anteriores o del pasado. ¿Y de qué se acordaba Pablo? Pues y sin duda alguna que Pablo tenía buenos recuerdos de ellos, ¿o no? ¿Cierto? Tenía muy buenos recuerdos. Oiga, cada vez que yo me acuerdo de ustedes, wow, ustedes me causan alegría, me causan gozo. Sí, seguramente Pablo dentro de la iglesia tenía hermanitos así como ustedes. Así. Cada uno diferente, ¿sí o no? ¿O todos somos aquí iguales? No. ¿Todos aquí ángeles encarnados? No. ¿Todos con defectos? ¿Quién no tiene defectos? Ah, el hermano no tiene defectos, gloria a Dios. Bien, muy bien. Elisa, sí. ¿Todos con defectos? Sí, todos. ¿Y Pablo cómo llamaba a toda la iglesia? ¿Cómo decía de toda la iglesia de Pablo? Que se gozaba porque ¿qué? Se acordaba. Es decir, que Pablo desechó todo aquello que podía ser, que podía afectar su gozo. ¿Cómo se podía afectar el gozo? Escuche, el gozo se afecta cuando cada quien se acuerda más o destaca más los errores y los defectos de los demás. Pablo no dijo, bueno, usted tiene sus defectos, ¿sí? Usted tiene su defecto. ¿Cuál? Que usted a veces es una hermanita que tiene una voz como mandona. Siéntese ahí, porque el pastor dice, sienta. Ay, hermana. La hermanita toca llevarla así como con cariño, ¿no? O el hermanito, el otro, ¿no? Hágame el favor, va ocupando las sillas de adelante. Ay, hermano. Pero Pablo los amaba. Pablo los amaba. Seguramente como esta iglesia pequeña y bonita y sensible y amable, habían también algunos que se ponían el chalequito vino tinto. ¿Sí? Bueno, en esa época tal vez no, pero estoy especulando. Pero también se ponían su chalequito de servidores, ¿no? ¿Sí? A alguno le quedaba muy bien, a otro le quedaba pequeño, al otro. Pero Pablo los amaba. Pablo los amaba. Pablo amaba a su iglesia. Cada vez que se acordaba de ellos, dice Pablo, daba gracias a Dios. Venga, hermano, ¿usted está seguro que dentro de la iglesia cada vez que se acuerdan de usted dan gracias por usted, a Dios? ¿Por acordarse de usted? O alguno por ahí diría, gracias a Dios que no volvió. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de usted que no lo volví a ver. No, Pablo no, hermano. Pablo daba gracias a Dios. Decía, mire, siempre que me acuerdo de ustedes. Pablo debió haber recordado muchas veces que después de haber salido de Macedonia, bueno, no voy a adentrar. Siempre digo no adentro y resultó adentrando. Cuando llegue al capítulo 4. Pero bueno, Pablo se acordó. Lo leímos ahorita. Capítulo 4. Pablo se acordó. Dijo, ay, ustedes fueron solícitos para dar. Ustedes estuvieron siempre atentos. Ustedes estuvieron conmigo y se acordaron de mí cuando yo tenía mis tribulaciones. Pablo se acordó de la generosidad de esos creyentes. Pablo se acordó de esa contribución que hicieron los creyentes, su apoyo económico, su apoyo espiritual, su apoyo emocional. Tenía un deseo sincero siempre. Y tener el deseo sincero de recordar y fijarse en la bondad, amabilidad y aciertos de los demás no significa que somos débiles, hermanos. A veces no elogiamos al hermano, no le damos gracias al hermano y consideramos que es una obligación del hermano estar ahí parado o es una obligación que te tenga la sillita o que te tenga el parqueadero listo o que te atienda como si fueras hermano. Y no somos agradecidos.
Hermano, Pablo sí. Pablo seguramente se acordó y diría, me gozo cada vez que me acuerdo que tú estabas parado en la puerta para recibirme. Aquí hay un siervo de Dios, no viene porque su esposita está en sus tratamientos oncológicos, pero ¿quién no se acuerda de él cuando usted llega por primera vez? ¿Quién no se acuerda de él? ¿De quién creen que estoy hablando? Todo el mundo. Es más popular, hermano, que uno. En serio. La gente dice familias en Cristo. Josué. No dicen Armando Aldúzin, vida nueva para el mundo. Josué. Pero ¿quién no se acuerda de este hermano, hermanos? Yo no sé si a usted, él fue el primero que lo recibió, pero si usted fue el primero que él lo recibió, usted jamás va a sacar a ese hermano de su mente y su corazón. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Así era la iglesia de Filipo y Pablo lo reconocía. Por eso nosotros, si decimos que tenemos el Espíritu Santo, esto nos debe de impulsar como creyentes a apreciar el amor, la generosidad y el perdón. Siempre promoverlo entre nosotros como hermanos, teniéndolo siempre en nuestra memoria. La pregunta hoy sería, ¿qué tipo de remembranza alimenta tu alma? ¿Qué tipo de recuerdos, con qué tipo de recuerdos estás alimentando tu alma? Porque algunos se quedaron en el pasado, hermanos. En lo que les hicieron hace 35 años cuando salieron de una iglesia y salen con unas cosas. Yo, hermanos, hace 35 años, ¿cuántas iglesias ha visitado? 23, por el amor de Dios, hermano. ¿Todavía guarda ese tipo de situaciones, hermano? Por el amor de Dios, hermano. ¿Sabe qué hace eso? Evita que tengas gozo. Porque entonces vas a estar mirando a los hermanos de alrededor y a mí como de los que anteriormente te hiciste imagen. Pablo no, ni los de Filipo tampoco. Mire, una persona que siempre se fija en lo negativo, en las fallas, defectos y desaciertos, la verdad, déjenme decirles, hermanos, este que dice ser creyente, mucho me temo que no lo es. Porque cuando uno es controlado por el Espíritu Santo, uno no está mirando esas fallas, esos defectos, esos desaciertos, ni está señalando ese tipo de errores, hermano. Que el hermano habla más durito, que la pastora tiene un tonito de voz, que el pastor, bueno, en fin, un poco de situaciones. La amargura, el resentimiento, la crítica y la queja y demás son obras de la carne y no del Espíritu, hermano. Por eso en gran medida el gozo de Pablo se basaba en los recuerdos gratos y afectuosos que tenía de los creyentes. ¿Y sabe qué decía de ellos? Es que ellos son fieles. Ellos son fieles. Ellos mantienen comunión. Por eso es que están siempre en todas mis oraciones. Entonces, uno de los motivos específicos del gozo de Pablo, o el primero, ¿cuál es? Los recuerdos, que se acuerda. Hermano, alimente su mente con los buenos recuerdos. Es más, en este sentido, escúcheme. Alimente su mente más con lo que Dios le ha provisto en estos últimos días, en este último mes o en este último semestre, que con lo que usted no tuvo hace 2 o 3 años. Ya pasó. ¿Por qué no alimenta su mente con lo bueno que ha sido Dios? Cada vez que una persona está alimentando su mente con todo lo negativo, con todo el sufrimiento de hace 30 años, está evitando de alguna manera que sea gozoso. Yo le dice, ¿y usted por qué es así, hermano? ¿Qué pasó? Lleva 30 años de cristiano, sigue amargado y con esa cara. Pastor, es que aún no logro olvidar. ¿Qué no logras olvidar a tus 60 años? Cuando mi mamá, cuando chiquito, yo tenía 6 años y me pegó con un tarro. Ya, hermano, pero ya. 54 años, 40 iglesias, hermano. Ha estado en varios bautizos, lo han remojado, enjuagado, enjabonado. No, hermano, ya, por el amor de Dios, hermana. Es que usted no sabe lo que me hizo este calavera hace 30 años. Cuando me miró, no me miró, me dijo, por favor, hermanos, ya.
¿Sabe por qué? Porque usted se priva de vivir gozosamente, hermanos. En serio. De verdad, hermanos. Mire, si hay algo que trae a veces que lo hablamos con mi esposa y mis hijos, que a veces nos salen letreros por el carro. Cuando usted vea un carro blanco y con letreros, dice la familia del pastor. Hablamos hasta por los cosas y nos gozamos a veces, hermano. Cuando nos acordamos de ciertas situaciones particulares en esos tiempos de escasez, más bien nos gozamos. Nos gozamos, hermano. Sí, nos gozamos cuando en alguna oportunidad son 4 hijos y pues era salimos al Parque Nacional. ¿Alguien conoce el Parque Nacional? Sí. Y entonces pues se antojaron de perrito. ¿Conocen qué es un perro? ¿Un perro caliente? Nadie sabe qué es un perro. Es que yo pregunto porque a veces creo que estoy frente a una congregación gourmet. Entonces por eso pregunto, ¿no? No, cambiémosla. ¿Saben qué es un hot dogs? Mejor, ¿sí? Mire, ella dijo que sí, ya ve, ahí ya empezaron, ya ahí ya me entendió, ella ya me entendió. Un hot dogs, ¿sí? Y no alcanzaba 4, imagínense, no podía comprar 4. Entonces había una promoción de 2 por 1, entonces, y partimos por la mitad y le dimos a uno. Y ese uno con tantas ganas de comérselo, no le digo quién, que hizo así, salió el perro. Y nos reímos, hermano, de verdad. En ese momento, pues, ¿cómo fue? Pues le salió así. Pero sí me hago entender, en medio de esa escasez y todo, hermano. ¿Por qué no aprendemos a ver, no, a ver lo que nos sucedió desde otra perspectiva, desde otra óptica, hermanos? Para no amargarnos. Pablo lo tenía claro. Mire, la iglesia en Corinto le había hecho de todo. Lo había entristecido, lo había hecho llorar, lo habían señalado, todo. De todo la iglesia en Corinto, incluso hasta la falsa doctrina que tiene que ver en contra de la resurrección, la iglesia en Corinto estaba siendo afectada por ello. Sin embargo, Pablo se mantenía en su gozo y orando por los hermanos en Corinto. Así que, hermanos, alimenten su mente de buena remembranza, de recuerdos gratos y afectuosos. Por eso es que los filipenses permanecían fieles al Señor y a sus hermanos en la fe. Aquí tenemos varias anécdotas como iglesia. Y a cambio de estarnos quejando de que porque hoy no son tantos o porque una oportunidad fue así o otros no están, otros no, pues más bien hacemos remembranza, ¿no?, de lo bueno que ha ocurrido y de lo bueno que ha sido Dios y seguimos. ¿Y qué hacemos? Avanzamos, hermano. ¿Usted quiere detenerse? ¿Quiere mantenerse enano espiritual? ¿Quiere mantenerse en la frustración? Le voy a decir cómo. Sea un amargado. Ya. Amárguese. Y por eso les digo algo, tenemos que estar muy atentos y de pedirle al Señor en nuestra oración personal y particular: Señor, que no vaya y sea que brote de mí por ahí una raíz de amargura. Porque todos los seres humanos tenemos esa tendencia. Todos, no hay ni uno solo que no. Yo me incluyo. Muy bien, entonces el primero es Pablo tenía un gozo de ellos. ¿Un gozo por qué? Por sus recuerdos. El segundo gozo, ¿cuál sería? Ok, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Había algo que producía, que hacía que el gozo emanara de Pablo. Y era cuando Pablo tenía que hacer su oración de intercesión. O sea, para Pablo era de mucho gozo orar por los hermanos. Para Pablo no había un gozo mayor que le dijera: mire, hay que orar. Para Pablo era extraordinario. Era un motivo esencial de gozo para él. La oración de intercesión, es decir, la oración por otros. La oración por los hermanos, hermano. Señor, bendice a mi hermano. Señor, bendícelo. Señor, levántalo. Señor, restáuralo. Señor, consuélalo. Mire, la intercesión fiel y sincera no es una obligación, hermano. Debiera de ser un gozo para su vida. Nosotros aquí orábamos de lunes a sábado y un día, no, que es que la oración es privada, particular, que no se puede obligar, que... Ok, entonces una vez a la semana.
Error, porque esta iglesia fue fundamentada desde la oración y el estudio de la palabra. Pero con el tiempo entonces Dios, el Señor mostrándonos, volvimos otra vez a nuestra oración de 5, ¿cierto? ¿Sí? Estamos en nuestra oración de 5 y apoyando a los hermanos evangelistas que oran los lunes. Se vinculan los lunes a orar por los hermanos que hacen el evangelio. Los martes o está mi esposa o estoy yo. Los miércoles hay otro equipo, el jueves hay otro equipo, el viernes. Pero no dejamos de orar, hermanos. Porque saben que para usted y para mí debe ser un gozo el interceder y el preocuparnos por las necesidades y el bienestar de nuestros hermanos. Amén. Y pedirle a Dios, Señor, derrama de tus bendiciones, derrama de tu favor a favor de mis hermanos. Mire, una prueba inefable del gozo verdadero en un creyente es la medida en que ora con fervor por el bien y la bendición de otros y no por él mismo. Hermano, y eso tiene su recompensa. Pero aquí tengo los datos de la oración. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y tengo quienes están y quienes no. Ahora, no le va a decir que por eso usted pierde la salvación o lo mando al infierno, no. Pero no deja de entristecer. Sin embargo, me gozo por los que siempre se están vinculando. Porque ya aprendí como a tomar, a ver desde otra perspectiva. Antes era, y los que no están. Y yo, no, pero ¿cómo no van a estar? Da clase, está en aulas, es servidor y no está orando. Y yo me inquietaba, me incomodaba, me estaba dejando robar mi gozo. No, mi paz no, mi gozo. Pero ¿cómo no va a estar? Pero ¿cómo no está? Por Dios, y es que tenemos que estar, porque hay que orar por los otros hermanos, porque hay que orar por aquel. Estamos orando por su cónyuge y el cónyuge no se vincula. Y eso me estaba robando mi gozo. Entonces empecé a verlo desde otra perspectiva. Me empecé a gozar con los que sí veo. ¿Me hice entender? Y con esos me gozo desde la oración, pero también me gozo con su compañía. Porque a quien es un pastor siempre tiene cerca para pastorear, al que estudia y al que ora. Se pastorea desde el estudio, ¿no, hermano? Luis Fernando. Desde el estudio es que se pastorea. Ya estás haciendo tus buenos pinos. No, hermano, esto no. Pastoreo no es que venga y lo. Pastoreo no es que usted me invite a su casa y a almorzar y conversamos. Eso no es pastorear. Eso es que usted me invitó a su casa. Por demás está pendiente aún un almuerzo con lasaña últimamente, pero voy a esperar. No digo nada más. Ahí mando la razón con Lucía. Listos. Y entonces el apóstol Pablo, pues, de todas las formas posibles, había sido atacado para no tener gozo. Momentos difíciles, dolorosos en su ministerio, estaba en prisión, agobiado por ser difamado por otros maestros y predicadores. Usted se van a decir muchas cosas. Algunos dirán, no, a mí no me gusta cómo esa muchacha enseña. No tiene nada que enseñarme a mí. ¿Ustedes creen que así no vienen personas? Claro. Pero que eso no le robe su gozo, maestro de aula. Amén. Gócese entonces con los que le reciben su enseñanza. Amén. Y por los demás, ¿qué hay que hacer? Ore. Ya. Es que a mí me parece que es que yo creo la enseñanza es con el hermano. Es que ese hermano enseña. Pero no, con ella no, le falta. Hay que ser muy cuidadosos. Porque el que usted cree que no es, ese es el que Dios destinó, llamó, eligió y equipó. Tenga mucho cuidado. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, mire, regocíjense. 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 Una vez más les digo regocíjense. Se regocijaba en la oración a favor de los demás. No se centraba en sí mismo.
A muchos les preocupa más el sufrimiento, las circunstancias difíciles, las privaciones de algunas cosas de ellos mismos que de los hermanos. Hermanos, hay hermanos ahorita padeciendo muchas situaciones. Hombres de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en el 2:4, no mirando cada uno lo suyo propio. Y parece ser que solo un puñado de cristianos en la iglesia han experimentado, y particularmente voy a hablar de familias en Cristo, es solo un puñado, han experimentado el verdadero gozo de Dios desde la oración de intercesión. Hermanos, para Pablo esto era supremamente gozoso, porque eso reflejaba de alguna manera el interés por el bienestar de los hermanos. Eso reflejaba también la dependencia de esos hermanos en la soberanía de Dios para que Dios obrara en ellos. ¿Me estoy haciendo entender? A veces muchos quieren intervenir. Hermano, usted no está llamado a intervenir en el proceso de aquel. Cada uno tenemos que vivir nuestro proceso, hermanos. ¿Qué tienes que hacer? Orar. Señor, por favor, fortaleza, consuélale, cuídale, levántale, restáurale. Pero si ni siquiera conoces al hermano, es más, ni lo saludas. Porque uno dice, yo he visto que dicen las niñas de la alabanza, la oración, saluden a los que tiene a su lado, saluden a los que está al lado. Y ahí a veces veo. Lo único que falta es que hagan. Sí, o el otro no falta el que empiece. Hermano, ¿ustedes creen que eso es una muestra fraterna, hermano? De una iglesia que refleja gozo. ¿Sí? No, hermano, por el amor de Dios. Bien, ¿cuál es el tercer motivo de gozo de Pablo? Yo le dije subrayen. ¿Cuál es? La comunión, ¿qué? ¿Lo tienen ahí? Dice, por vuestra comunión, ¿sí? En, no con, en. O sea que ellos todo el tiempo estaban, ¿dónde? ¿Dónde? O sea, estaban todo el tiempo acá, mire, hermano. En. O sea, si quisiéramos hacer una paráfrasis, escuche, podríamos decir lo siguiente. Y me gozo por todos vosotros, por vuestro estudio en la palabra de Dios, desde el primer día hasta ahora. La gente dice, y el evangelio se les hace la boca agua. El pastor con asco le va. ¿Y estudia? No. Entonces no está en. Está con. Tipo de desodorante. Está con. Es diferente. Está con. Pero no está en. Diferente. Mucho cuidado. Entonces, ¿de qué se gozaba Pablo? Escuche, mucho me gozo de su estudio de la palabra desde el primer día hasta ahora. Mire, no hay mayor gozo para un pastor que ver un hombre, una mujer, un matrimonio, una familia de Dios que desde el primer día hasta hoy los ve uno estudiando. Y yo digo, si eso es gozo para uno, que uno es malo, es decir, uno tiene tendencia a ser tentado, ¿cuánto gozo no habrá en el cielo entonces por nuestro Señor y Dios? ¿Me estoy haciendo entender? En el evangelio Pablo se gozaba en el sentido más amplio de que por causa de estar en, pues que también ellos hacían, predicaban el evangelio. ¿Y sabe qué hacía? Por eso yo les decía en su momento, mire, la mejor coinonía, dice, comunión significa ¿qué? Coinonía, diga coinonía, o sea, compañerismo. ¿En qué? En el evangelio. ¿Sabe dónde tú desarrollas la mejor coinonía, el mejor compañerismo? En las aulas de clase. Mire, eso no me lo quita nadie, hermano.
no me lo quita nadie. Claro, aquí dentro de la iglesia, perfecto. Y cuando salgan, ¿no? Y cuando salen algunos hermanos, y hermano, ¿qué hubo? Vamos a almorzar. Otro le dice, sí, yo también, sí, pero que no vaya el pastor. Bueno, vamos a almorzar. Entonces, dice, ¿eso es válido? Sí. Pero ¿sabe la más entrañable comunión cuando se desarrolla? En el aula de clase. Porque es en el evangelio. Ahí tú ves a tu hermano, tu hermana, lo ves exponiendo, lo ves con sus debilidades, con sus errores, con sus defectos. Ay, pero lo amas. Porque después de que ese hermanito hace su presentación, tú aplaudes y dices, ay, sí, yo aprendí. Uy, ese hermano cómo enseña. ¿Sí? Y empiezan a bendecirlo y a decirle sí. Por eso lamento mucho que algunos no estén incluso estudiando. No, eso yo ya lo vi, ya me lo sé. Pues yo también, hermano. Y es el séptimo diplomado que voy a dictar ahorita de séptimo o sexto diplomado de Apocalipsis. Y me toca volver a estudiar. Porque empezamos Apocalipsis ahorita, el segundo semestre. Y a quien no sabe a quién le tocó enseñar Apocalipsis. A este pechito. Yo no, le toca a usted Apocalipsis otra vez. Y es una bendición, ¿no, hermano? ¿Quién ha estado aquí en el diplomado de escatología? Es una bendición. ¿O no? Los que han estado en su diplomado 2 años y medio es una bendición. Y me toca volver a estudiar. Y vuelvo a hacer mi manual y mi libro y todo. Tengo que volverlo a hacer. No, ya me lo sé. No, hermano. La palabra dice que hay que estar ¿qué? En evangelio. La mejor coinonía, el mejor compañerismo que tú desarrollas, lo desarrollas cuando junto con tus hermanos escudriñas la palabra de Dios. No hay otra, hermano. No hay otra. Y cuando tú la escudriñas y la estudias, tú sales con tus hermanos. ¿A qué? A evangelizar. Y no me digan que uno no hace vínculos bien especiales con hermanos con los que ha salido a evangelizar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mi primer hermano con el que salía a evangelizar ya no está. Voy a hacer memoria de él y voy a dar su nombre. O sea, no me lo voy a guardar porque es una realidad. Él es de nombre Oscar Mayorga. Y salía con él y salía con mi hermano Josué. Y salíamos a evangelizar, ¿sí? Nosotros. Y el hermano Oscar en silla de ruedas. Pero él iba repartiendo sus tratados, hermano. Y íbamos con Josué, íbamos, sí, yo, sí. Pastor, ¿y usted por qué no sale a evangelizar? Todo como de cachete para usted. No, hermano, ya lo hicimos. Salía con los muchachos, íbamos a los centros comerciales. Lo que hacen el grupo de evangelismo. Y así íbamos. Y éramos 8 aquí en la iglesia o 9. Dejaba de venir una familia y me tocaba predicarle a mis 4 hijos y a mi esposa. Pero hicimos, hermano, un compañerismo con este hombre extraordinario. Y ni qué decir con el hermano. Hoy no sé por qué he nombrado tanto a Josué, se nota la ausencia seguramente. Pero muy cerquita a él. Entonces a cualquier momento, Josué, ¿qué tal sábado 6 de la tarde vamos a evangelizar? Nunca dijo no. Y el hermano en silla de ruedas, Osquitar, nos vamos de 6 a evangelizar. Nunca dijo no. Y allá están testigos, ustedes son testigos, ¿no? Bajaba su silla de ruedas, lo cargábamos y reparte, hermano. ¿Y sabe cómo hizo coinonía acá? Estudiando la palabra. Y sabe que él fue uno de los que dio clase. A ti te dio clase. Él dio clase a un aula que se llamaba Años Dorados. Es decir, a señoras mayores de 70 para arriba. Él dio clase, ¿no? Años Dorados. ¿Y sabe cómo tocaba subirlo por esa escalera hasta el tercero? ¿Quién me dice? Alzado, pesaba 90 kilos el coronel. Era retirado del ejército. Entonces, ¿sabes cómo tocaba? Un hijo acá, el otro acá, y me lo templaban acá. Y arriba mi otro hijo con una silla, listo, ¿no? Era así, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Pum, lo sentaban. Impecable con sus clases. Impecable. Por eso ese hombre es de nuestra entraña.
Sí, ya me estoy haciendo entender cuando hacemos coinonía. Amén por ir a comernos un pollo, ¿cómo se llama el de allá abajo? Ah, van y no invitan. Amén porque como hermanos usted diga, sí, vámonos a comer un pollito de acá, de allí. Bueno, es que es tan bueno. Chévere, hermano, háganlo. Hermano, que lo quiero invitar, vaya. Pero la coinonía más entrañable está desde el evangelio, en las aulas y en el evangelismo. Ahí, hermano. ¿Quién no ha aprendido a amar al hermano? Es que no lo veo, al hermano Gabriel. ¿Lo conocen? ¿Alguien conoce al hermano Gabriel y a su esposa? ¿Sí los conocen? ¿Quién no se llena como de cierto afecto entrañable? ¿Por qué? Porque con él se va a evangelizar, ¿o no? ¿Y han hecho partícipes de la oración? ¿Han estado en la oración con él? Vea. Es eso, hermanos, los que les estoy hablando es con pruebas, amén, con hechos reales, ¿sí? Entonces, el segundo motivo de gozo de Pablo era ¿qué? Que había comunión. ¿Que había comunión en qué? En el evangelio. Y esto, hermanos, se lleva a cabo, ¿sí? Desde estar presente. Pablo estaba con ellos y ellos estaban con Pablo y ellos como iglesia cada uno, hermano. Bueno, el tercer motivo de gozo de Pablo es ¿cuál? Rápidamente. Persuadido. ¿Sabe qué significa estando persuadido? Persuadido viene de un término del griego que significa muy seguro. ¿Cómo? Muy seguro. Parafraseemos. Estando muy seguro de esto. ¿Qué, Pablo? ¿De qué estaba seguro? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El cuarto motivo de gozo en Pablo es que él tenía una certeza y nada puede animar tanto a un cristiano como la certeza, la confianza que a pesar de las incertidumbres, de las dificultades de la vida y sin importar cuántas derrotas espirituales o fracasos o frustraciones, un día seremos hechos perfectos. ¿Sabe qué es perfectos? Cuando estemos delante de la presencia de Él. Y tendremos un cuerpo igual al de Él. Esa es la esperanza, hermano. Y eso era lo que traía gozo. ¿Lo quieren ver? Filipenses 3:21. 3:20. Leamos 3:20 y 21. Mire hacia dónde apuntaba Pablo. Y dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. De también esperamos ¿a quién? Al Salvador. Escuche. Cuando dice el apóstol Pablo en el 1:6 dice la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, si quisiéramos hacer una referencia sería hasta aquel día que esperamos al Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es ese día? ¿A qué hace mención en la línea de tiempo escatológica? Pero en el caso por la iglesia, al rapto. Muy bien, al arrebatamiento. O sea, Pablo tenía un gozo tremendo. Dijo, ¿saben qué? Yo tengo una certeza. Tengo una confianza, estoy persuadido de que ustedes, iglesia, van a vivir aquel día. ¿Cuál día? En aquel día cuando Él venga por su iglesia. ¿Sabe cómo se llama ese día? Harpazo, rapto o arrebatamiento. Es decir, Él descenderá, no tocará la tierra, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros juntos, su iglesia, partiremos con Él. Eso era lo de Pablo, hermanos. Y continúa ahí y dice, escuche, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, hermano. Ahí estaba el gozo de Pablo. Y le dice, ¿sabe qué? De eso estoy confiado. Él comenzó la buena obra y la va a terminar. Iglesia, va a terminar la obra. Él la va a perfeccionar. ¿Sabe? En Dios no hay posibilidad alguna para el fracaso o el cumplimiento parcial. Dios lo que promete, cumple. Y obra que Él empieza, la lleva a feliz término. ¿Y nuestro feliz término dónde está? Amén.
¿Ya ven el gozo de Pablo? ¿Es el mismo gozo que usted siente, hermano? Cuando usted dice, Señor, yo sé que un día vendrás por mí y me estoy preparando para eso. ¿Te estás preparando así? Vas a venir por mí, Señor. ¿Te estás preparando? ¿Por qué está aquí? Y dice la palabra, escuche, el apóstol Pablo: el cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo está haciendo un señalamiento precioso con respecto a un atributo de Dios: su poderío. A él nada le queda difícil, hermano. Un hombre del siglo XIX mencionó lo siguiente: vamos al taller del artista y allí encontramos pinturas inacabadas en grandes lienzos que sugieren grandes diseños, pero que fueron abandonadas, ya sea porque el genio era incapaz de terminar la obra o porque la parálisis sepultó la obra de su mano. En cambio, cuando ingresamos al gran taller de nuestro Señor y Dios, nada encontramos que lleve la marca del afán o la incapacidad para acabarla. Y estamos seguros de que la obra que su gracia ha comenzado, el brazo de su fuerza la completará. Hermano, lo que Él empezó con ustedes y conmigo, con la iglesia, con cada uno de nosotros, lo va a llevar a feliz término. ¿Sabes qué es feliz término? Que en aquel día partiremos juntamente con Él. Denle un aplauso al Señor. Mire, hermanos, el Señor no tiene obras inacabadas. El mismo Dios que salva es el mismo Dios que justifica, santifica y glorifica. O sea, si tú estás aquí, vas a ser terminado. Lo que el Señor empezó contigo, lo va a llevar a feliz término. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No son nuestras fuerzas, hermano, es Él. Si Él empezó, Él lo hace. Muy bien, vamos al otro, como dijimos, motivo. Muy bien, hay dos solamente atentos, el resto parece ser que cayó en meditación profunda. Algunos tienen hasta ringtone propio, ¿no? El hermano quedó en el tercer cielo, pero el de al lado. Muy bien. ¿En cuál vamos, hermanos? ¿En el quinto? Bueno, parece ser que tampoco sabe cómo dónde estamos hoy. Quedó pensando en la Patagonia, le cuento. Quedó pensando en Chile. ¿Es la Patagonia? No, es Argentina. Argentina. No, entonces se va para al otro lado. Muy bien. ¿Vamos al quinto? Muy bien. ¿Cuál era? Muy bien. ¿En qué se gozaba Pablo? Mire, escuche. Estando el quinto, escuche lo que dice. Versículo 7. Como me es justo sentires de todos vosotros, por cuanto os tengo ¿dónde? En el corazón. Y en a pesar de todo, Pablo mantenía en su corazón la iglesia de sus hermanos. Y dice, escuche, y dice que estaba en un buen hotel. ¿En dónde estaba? En prisiones. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Que a pesar de las dificultades y las situaciones, ustedes y yo siempre tenemos que llevar a nuestros hermanos en nuestro corazón. Eso nos va a hacer orar por ellos también, por la iglesia. ¿Usted ora por esta iglesia? Ahora sí, el lema, que permítame, valdría la pena, lleva esta iglesita en tu corazón. ¿Sí? ¿Tú llevas esta iglesita en tu corazón? No. Tú no llevas esta iglesia de garage, como dicen algunos, como despóticamente, en tu corazón. Pues lleva tu iglesia en tu corazón, hermano, y ora por tu iglesia. Y Señor, bendice a mis hermanos, que prediquen el evangelio y que puedan ganar a tantos como sea posible, para que todos, unos y otros, lleguemos con personas irredentas, nuevas el día domingo. ¿Usted ora así?
Señor, dale la gracia a mis hermanos para alcanzar a tantas almas como les sea posible. Y dice el apóstol Pablo, escuche, 7 y 8. Os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo, ¿qué? Os amo. A algunos. Y está haciendo una referencia a quién? A los hermanos, a la iglesia. Y continúa el apóstol. ¿Cómo os amo? ¿No? A todos vosotros con el amor, con el entrañable amor ¿de quién? De Jesucristo, hermanos. Pablo expresa, digamos que este es la cúspide de esos motivos de gozo. Digamos que es como ese crescendo, ese quinto motivo de gozo de Pablo. Como diciendo el apóstol Pablo, no existe un gozo mayor ni más jubiloso que el gozo que es derivado del amor profundo, genuino y constante hacia los hermanos. Sin excepción, los hermanos de la iglesia eran depositarios del gran amor de Pablo. ¿Usted siente ese amor por sus hermanos? Aún más, pregunta, puede responder no. Pero ustedes sienten ese amor por nosotros los pastores. Si fuese así antes de responder, algo que sería un reflejo y una evidencia, sería el tiempo de intercesión, de oración por nosotros. Sigamos, llegamos al crescendo de la predicación. Y Pablo pareciese ser que desde ese amor como sobrenatural, porque ¿sabe por qué digo que es sobrenatural, hermanos? Porque dice el apóstol Pablo, con el entrañable amor de... No me digan que el amor de Cristo no es sobrenatural. Trasciende cualquier amor humano, hermano. Ir a la cruz, morir, derramar su sangre, el santo, sin pecado, por ti y por mí, ¿no es un amor extravagante? Es un amor extravagante, hermanos. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5 dice, porque en esto consiste el verdadero amor de Dios para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De ese tipo de amor era el amor de Pablo por sus hermanos. Hermano, permítame hacerle una recomendación. No trate de sacar ventaja de aquel que le dice que le ama porque es su hermano y usted intenta sacar ventaja. No lo haga. No lo haga. Atenta contra el amor de Cristo. ¿Me hice entender? ¿Eso ha pasado? Muchas veces, hermano. Algunos creen que porque los hermanos los aman tanto, entonces miran cómo sacar provecho de sus hermanos. Sea cuidadoso, porque entonces no es el amor de Cristo. Es un amor por usted mismo, por ver qué hay para usted, qué tiene aquel hermano para usted y no usted para aquel hermano. ¿Me hice entender? Muy bien, concluyamos. Dicho esto, dice el apóstol Pablo que pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Y a qué no saben en qué será todo ese conocimiento? Empezamos así. Ciencia y conocimiento que vienen del estudio de para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis ¿qué? ¿Y qué más? E irreprensible. ¿Para el día de qué? De Cristo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de ¿quién? Para la gloria y alabanza de Dios. ¿Qué priva a un creyente del gozo bíblico? Rápidamente. Primero, una fe fingida. O sea, ya vimos los motivos del gozo. Ahora, cuando alguien se priva del verdadero gozo, punto 1,
cuando su fe es fingida, cuando su fe no es auténtica, cuando sencillamente mora en la iglesia, pero el Espíritu Santo no mora en él. Está porque le toca estar. No, pastor, vengo con buen ánimo. Por sus frutos, listo. Pueden asistir a la iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. Pueden tener comunión con creyentes verdaderos. Sin embargo, como no son estudiosos, no están inmersos en la palabra, son incapaces de experimentar el verdadero gozo bíblico. Y por desdicha, como lo menciona el proverbista en Eclesiastés, con todo y ellos se ríen. Y es cuando menciona el proverbista, dice, la risa del necio es vanidad. Es decir, creen que todo va bien. Pero su fe es una fe falsa, fingida. Otro factor que impide que alguien disfrute del gozo bíblico es que es la misma obra de Satanás que a veces intenta poner trabas y obstáculos en el que dice ser creyente. Por eso el apóstol Pedro exhortó: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente y anda alrededor buscando a quién devorar. Mire, el diablo siempre va a tratar de engañar a los creyentes de muchas formas, o con falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Aunque no puede robar la salvación, sí puede quitarles el gozo. Otro factor que despoja a un creyente del gozo es la comprensión equivocada que tiene de la soberanía de Dios. Es decir, se inquietan mucho por lo que no tienen, se inquietan mucho por lo que les falta. Y la palabra dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Gracias a la soberanía divina de Dios, nosotros como creyentes podemos decir confiados que podemos echar toda nuestra carga sobre Él y Él nos sustentará. ¿Saben por qué? Porque Él no dejará para siempre caído al justo. Entonces, cuando usted olvida esto, que Dios es soberano, o tiene una idea errada de qué es soberanía de Dios, pues le puede pasar lo del profeta Habacuc. Habacuc capítulo 1 versículos 2 al 4, se los leo. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Como en algún momento Habacuc diciendo: Señor, se te salió de control esta situación. Y le quiero decir algo: el hecho de que usted no tenga el control no quiere decir que Dios lo perdió. Pero después Habacuc como que reacciona y dice: bueno, Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. No tenía nada Habacuc. El otro motivo que roba el gozo al creyente es la falta de oración. Y desde chiquito espiritual me aprendí una frase de mi autor favorito del siglo XVIII, muy especial él. La oración no es para informarle a Dios nuestras necesidades, sino para reconocer nuestra dependencia de Él. Por eso dice la palabra: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la última: un séptimo, no, perdón, voy como en el cuarto. Bien, otro va en el sexto, otro va en el quinto cielo, en fin. Otro razón
por la que el creyente pierde su gozo? Es porque aflora la ingratitud. Pocas actitudes son más repulsivas que la ingratitud, hermanos. Cuando tú ves las cartas del apóstol Pablo, él manda que las oraciones y ruego se hagan con acciones de gracias. Siempre dice, dad gracias, dad gracias, dad gracias, dad gracias. Miren, no hay nada más maloliente que la ingratitud, hermanos. Sea agradecido. Su congregación, sus hermanos. Y dentro de todo eso la ingratitud hace que uno se olvide del Señor. Entonces, claro, como ya lograron o ya tienen otra situación que les es favorable, se olvidaron de Dios. O su prioridad ya no es Dios. Y lo que más entristece es que en medio de dificultades y su prioridad no es Dios. Y en medio de las buenas situaciones, su prioridad no sigue siendo Dios. Sí, pero no es Dios. Entonces, santos de Dios, para el apóstol Pablo era muy importante. Ya vamos comprendiendo por qué la carta del gozo. ¿Sí vamos comprendiendo por qué la carta del gozo? Y si quisieran de verdad apurarme un poquito, quisiera cerrar con broche de oro. Permítame así, broche de oro por la palabra. Una última razón, yo no sé por qué estoy cuarta, quinta. Una última razón por la cual se pierde el gozo. Por la falta de perdón. Y entonces se hace carrerita que yo perdono. O sea, que pastor se le borra a uno por completo la memoria. No, sencillamente que cuando venga ese recuerdo, eso no sea lo que lo amargue. Pero por la falta de perdón no se experimenta gozo. Y lo que es más terrible aún, el no aceptar el perdón. Hermano, yo no sé cuál es tu falta, cuál es tu error, cuál fue tu pecado. Una dama dijo, yo aborté 3 veces. Otro dije, yo cometí un crimen. Otro dijo, yo desfalqué. Otro dijo, yo adulteré, yo forniqué. Yo no sé, hermano. Pero si te arrepentiste delante de Dios, fuiste a la cruz, pediste perdón, no hay nada que la sangre de Cristo no limpie. Y no hay perdón alguno que no sea perdonado por causa de la cruz y Cristo en la cruz. Todo ha sido perdonado, hermano. Todo. Quítate esa condenación, hermano. Por eso es que muchos no pueden levantar su cabeza y no avanzan. Porque están cargando con eso siempre. ¿Y será que a mí sí Dios me perdonó? Y creen que Dios tiene hijos consentidos. Dios nos ama a todos, hermanos, y a todos nos perdonó. Por eso derramó su sangre. Y las palabras de él al final no fueron un cliché, no, sencillamente, Padre, perdónalos. Y si tú te acercas hoy con genuino arrepentimiento, le pides perdón a Dios, Señor, perdóname, Él es bueno, fiel y justo para perdonar. Porque en esto consiste el verdadero amor de Dios para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Señor, te damos gracias. Incline su rostro, cierre sus ojos y te bendecimos, buen Dios, y te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor. Aviva el gozo en nosotros, Señor. Por favor, Dios, que ojalá hubiesen motivos específicos, Señor, en nuestras vidas para gozarnos, Dios. El dar siempre gracias es una expresión de gozo, Señor. El estar orando por nuestros hermanos, el estar siendo partícipes de una oración de intercesión, ha de traer gozo a nosotros, Dios.
Padre, en el nombre de Jesús, Dios, ayúdanos, Señor, para poder vivir en el gozo de la comunión, de la coinonía. Es indiscutible, Señor, que el mayor bien que podemos llegar a compartir como creyentes es desde la unidad espiritual, es desde nuestra comunión en el Evangelio, porque fiel eres tú, Señor. Esa coinonía debe estar compuesta, Señor, de una amistad entrañable, afectiva, desde el mismo Evangelio, Señor, desde el servicio, desde la oración. La comunión que es promovida desde el mismo estudio de la palabra es una comunión sincera, noble, transparente, amorosa. Señor, aviva el fuego del gozo en nosotros, sabiendo que para nosotros, Señor, hay una promesa, y es la de estar contigo juntamente por la eternidad. Tú empezaste la buena obra en nosotros, Señor, y tú no tienes obras inacabadas o a medio hacer. Tú todo lo que empiezas lo terminas, y a eso se aferra nuestra alma, a la absoluta confianza de creer que lo que tú comienzas lo llevas a feliz término. No hay posibilidad alguna para el fracaso o el incumplimiento de tu parte. Dice que perfeccionarás hasta el día de Jesucristo la buena obra en nosotros, Señor. Que podamos vivir como iglesia en el gozo del amor, Señor, los unos por los otros, Señor, con un amor entrañable, sobrenatural, el amor de Jesucristo. Por favor, Señor, y guárdanos, Señor, y guarda, Dios, esta iglesia de una fe fingida, Dios, de una fe falsa. Y Padre, que sea tu presencia neutralizando todo poder del diablo, de Satanás, de las tinieblas, que quiere frenar el gozo en los corazones de algunos hermanos y hermanas. Tenemos muy claro que Satanás no puede robarnos la salvación, pero sí a raíz de sus artimañas nos puede quitar el gozo. Y eso sucede con frecuencia por causa del pecado, así que guárdanos, Señor. Por favor, que tengamos la comprensión clara, diáfana, de lo que eres tú como Dios soberano, Señor. Que tú tienes el control de todo, Señor. Y que gracias a tu soberanía divina, como creyentes podemos echar toda nuestra carga sobre ti, porque tú nos sustentarás, tú no dejarás para siempre caído al justo, dice tu palabra, Señor. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Y aunque yo no vea resultados, aunque por momentos no vea lo que anhelo, lo que quiero, que es de buena fe, Señor, y tú lo sabes, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, Señor, con todas las circunstancias adversas, yo me quiero alegrar en ti, Señor, y me quiero gozar en el Dios de mi salvación. Por favor, Señor, que lo que alimente mi gozo en todo momento y cada instante sea la oración, Señor. Que no perdamos de vista que tu amor y tu cuidado para con nosotros, Señor, también lo experimentamos desde la oración, Señor. Por eso tu palabra dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aprendimos hoy que la oración no es para informarte a ti o para darte a conocer el listado de mis necesidades, sino para reconocer
mi dependencia de ti, Señor. Guárdanos, Señor, por favor, Dios, desde la oración, desde la misma oración, Señor, para avivar el gozo en nosotros, Señor. Y por último, Señor, que no seamos malagradecidos, Dios. Que no seamos ingratos, Señor. No hay una acción más deplorable, repulsiva, asqueante, miserable que la de la ingratitud. Por eso el apóstol Pablo dice: den gracias a Dios en todo, en todo. Demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. La ingratitud hace que nos olvidemos de tus bendiciones, Señor. Que nos olvidemos, Señor, de lo que avivó el fuego del primer amor de ti en nosotros, Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete. Por favor, Señor. Reconocemos que por momentos nos hemos olvidado, Dios. Hemos estado más pendientes, Señor, de lo que todavía aún nos hace falta, y no de cómo nos has suplido para que ya no nos haga falta. Tú te gozas en la oración y la adoración de tu iglesia y en una conducta recta, Señor. Por eso, Señor, sé tú el Dios de esta iglesia. Sé tú el Dios que escudriña los corazones. Sé tú el que nos llamas la atención para que nos volvamos a ti de manera recta, porque esto te agrada. Para que podamos decir algún día: Señor, por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora te ha adorado y alabado, sincera, honesta, transparente y santamente, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.